Bueno, saludos a todos. Nos encontramos aquí en nuestra clase de metodología, que vamos a subir a YouTube, ¿verdad? Y es importante que hoy vamos a conversar acerca de la escritura académica, que tiene unas características propias, ¿verdad? De las estructuras de este género, que es el género académico, y que de alguna manera, independientemente de que ustedes hagan una monografía o hagan un artículo académico para alguna revista científica de las disciplinas donde ustedes se desempeñan, es importante que puede ser una tesis, puede ser un proyecto que ustedes van a entregar, de alguna manera cumple con una estructura regular que es exigida por la academia, ¿verdad? Esta estructura, yo les pasé el documento, va a contar, por ejemplo, en el caso de esta materia, de un proyecto o de un anteproyecto que ustedes van a entregar, y que de alguna manera pues es una estructura que se replica en otros tipos de escritura académica y de la cual ustedes tienen que familiarizarse, ¿no?, con este proceso de escritura. Entonces, bueno, el primer punto es la portada, ¿verdad? Los datos institucionales, el título, los datos personales de quien escribe, el profesor o profesora que les está sirviendo de tutor o de tutora. En un segundo paso vendría entonces la introducción, que debe abordar, ¿verdad?, el tema, el enfoque, las motivaciones, cómo ustedes ven o cómo van a abordar, ¿verdad? Porque la introducción se escribe en futuro. A pesar de que la introducción siempre es lo último que uno hace en un escrito, después que ya tiene todos los datos, incluyendo las conclusiones, ¿verdad? La introducción es lo último que uno escribe. Bueno, en esa introducción deben estar entonces, dónde se ubica el tema, ¿verdad? Cuáles son, digamos, las teorías que abordan desde la disciplina en la que ustedes se desempeñan, cuál es el ámbito de uso dentro de las ciencias, ¿verdad? Cuál es el enfoque, el autor que han escogido para esto, un poco hablar de esas motivaciones. Y el tercer punto, que quizás es el central, porque es el núcleo de todas las investigaciones, y está presente, ¿verdad?, en los artículos académicos, está presente, por ejemplo, cuando ustedes hacen una exposición en clase, que es el planteamiento del problema. En una tesis o cuando van a presentar un anteproyecto, un proyecto incluso, debe estar entonces ese punto que es el punto central, el nuclear. A partir de allí es desde donde se genera toda la investigación. Y ese punto es el planteamiento del problema, ¿no? Allí, bueno, por ejemplo, los que van a trabajar con metodología cualitativa deben estar, por ejemplo, la pregunta general, con su respectivo y correspondiente objetivo general. Yo siempre hablo de un eje horizontal, ¿verdad?, donde hay una coherencia en la redacción incluso, con el planteamiento del problema, pregunta general, objetivo general, una correspondencia, donde debe haber una cohesión incluso en la selección de las palabras que ustedes han escogido, ¿verdad?, para hacerse esas preguntas. Para los que tienen algunas dudas todavía, cómo se redactan las preguntas, en mi canal de YouTube hay un video sobre cómo redactar las preguntas de investigación. En ese eje horizontal, ¿verdad?, de esa pregunta general, que a nivel de posgrado, como están ustedes, debería al menos la pregunta albergar unas dos categorías, por lo menos, unas dos categorías de análisis que deben ser respondidas por alguna de las teorías que ustedes estudian en sus respectivas disciplinas. Entonces,
en ese eje horizontal, luego vendrían las preguntas específicas. Yo siempre recomiendo, ¿verdad?, que si la pregunta general está construida con al menos 2 categorías, y entendamos que una categoría es un constructo conceptual, ¿verdad? Es un concepto que ha sido desarrollado por alguna teoría y por algunos autores, ¿no? Independientemente de que hayan autores que tengan posiciones diferentes en relación a un determinado concepto. Sería bueno que ustedes hicieran una revisión exploratoria donde ustedes indagan cuando presumen, ¿verdad?, que se están acercando a un problema de investigación que a ustedes les gustaría desarrollar. Entonces, hagan una exploración. Justamente ayer estaba revisando un proyecto donde hay alguien que escribe su pregunta de investigación y la hace como una dicotomía, o sea, una pregunta que se responde con un sí o con un no. Las preguntas de investigación no deberían ser desarrolladas, ¿verdad?, ser redactadas en términos de que la respuesta sea sí o no. La pregunta que se hacía esta persona era que si en los textos se pudiese encontrar rasgos de ideología. Cuando yo leí la pregunta, yo de entrada le dije sí, en los textos se consigue rasgos, evidencias de ideología. Y hay un autor, por ejemplo, como Teun Van Dijk, que va a decir que no solamente los textos, no hay textos sin contexto, sino que los textos están marcados, ¿verdad?, impregnados de ideología. No hay textos sin ideología, dice Van Dijk. Entonces yo le decía a esta persona, bueno, ya yo te contesté la pregunta. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Dónde está la investigación? Por eso es que uno debe hacer una exploración, una indagación, unas lecturas previas que le permitan a uno esas mismas lecturas, ¿verdad?, generarse inquietudes, hacerle preguntas a la lectura incluso, que nos lleve a nosotros a realmente investigar y entender que la investigación es una forma no solamente de organizar conocimiento, sino de producir conocimiento. De producir conocimiento, valga la redundancia, pero que es válido, producir conocimiento nuevo, producir conocimiento innovador, producir conocimiento novedoso dentro del área de conocimiento en la que ustedes se desempeñan. Es decir, que volviendo al punto central de todo trabajo escritural en el mundo académico, ¿verdad?, este planteamiento del problema va a tener entonces la pregunta general con su respectivo objetivo general, repito, una pregunta específica 1 y un objetivo específico 1. Una pregunta específica 2 y un objetivo específico 2. A tantas preguntas específicas, ¿verdad?, tantos objetivos específicos van en correspondencia, porque el objetivo, que por cierto se redacta en verbos en infinitivo, con verbos de investigación, sería bien interesante que ustedes pudieran revisar. De hecho, yo voy a enviarles una biblioteca virtual de metodología que tiene más o menos unos 65 libros, eso está pendiente con hacerlo. Allí ustedes van a conseguir, por ejemplo, la taxonomía de los verbos de investigación, dependiendo, ¿verdad?, de los paradigmas que ustedes van a abordar. Hay ciertos verbos que digamos que se asocian con esos paradigmas de investigación. Bueno, en este punto central, que es el planteamiento del problema, debe estar también la justificación. La justificación son aquellas razones, la justificación es una parte de este texto que es eminentemente argumentativa, porque ustedes tienen que aportar razones al lector especializado, ¿verdad?, de por qué
este trabajo de investigación que ustedes van a emprender es valioso, es importante, es pertinente, tiene una pertinencia social, algún grupo humano se va a beneficiar, ¿verdad?, de esta investigación. Va a ser relevante para la disciplina que ustedes, a la que ustedes están adscritos. Entonces es bien interesante plantearse que la justificación no es solamente una partecita del planteamiento del problema. La justificación es dar ese sustento, esa importancia, esa relevancia, esa pertinencia, incluso como revisión de las teorías, ¿verdad? Y del estado del arte, a donde ustedes van a llegar con los antecedentes de la investigación. En los antecedentes de la investigación, que también forma parte del planteamiento del problema, y que yo siempre digo que los antecedentes vienen a comportarse como una especie de bisagra, un paso entre lo que es el planteamiento del problema y lo que va a venir a ser entonces el marco teórico. ¿Qué va en el marco teórico? Bueno, en el marco teórico ustedes van a desarrollar, si es el caso, por ejemplo, de una tesis, pero en un proyecto, en el proyecto que ustedes le presentan a una comisión académica para que su tesis, el tema y el problema sea aceptado, ¿verdad? Ustedes van a desarrollar, por ejemplo, el proyecto brevemente, cuáles son esas teorías, esos conceptos, esos autores, las categorías que pudiesen responder a sus preguntas de investigación. ¿Ok? Claro, lógicamente, en un proyecto, es susceptible que ustedes vayan con las lecturas, modificando, por ejemplo, ¿verdad? Haciendo breves ajustes. Bueno, a veces los ajustes son a profundidad, no solamente de forma. A medida que van desarrollando la tesis, es importante que lean sobre el tema, ¿verdad?, a profundidad. Bueno, luego de eso hay otro cuerpo, ¿verdad?, que también forma parte de estos textos, que es el marco metodológico. En el marco metodológico, entonces, van a estar los métodos, casi todas las teorías, ¿verdad?, que tratan de explicar una realidad, que tratan de dar cuenta de un fenómeno. No solamente tienen categorías, sino que también tienen unas metodologías, ¿verdad?, unos procedimientos para abordar los problemas que esta teoría pueda responder. Bueno, allí en ese marco metodológico ustedes deben explicar, por ejemplo, qué tipo de investigación es, si es una investigación cualitativa, si es una investigación cuantitativa, a qué paradigma ustedes se adscriben. Y bueno, por supuesto que los paradigmas también van a tener una forma, metodológicamente hablando, de abordar los problemas. Deben hablar en el marco metodológico de cuáles son los instrumentos que ustedes van a utilizar, ¿verdad?, para lograr tener los datos de análisis de ese problema. Además de eso, bueno, está también lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el caso de los proyectos, no así de las tesis ya listas, ¿verdad?, pero en el caso de los proyectos deben tener un cronograma de entrega sobre justamente todos y cada uno de estos pequeños cuerpos de la tesis. ¿Ok? Bueno, como les pedí, por favor, mantengan los micrófonos apagados porque estamos grabando. Bueno, otra parte, ¿verdad?, importantísima son las referencias bibliográficas usadas en el proyecto.
o en la tesis, o en el artículo académico. Entonces, siempre me preguntan, ¿yo debo colocar en las referencias bibliográficas todo lo que yo me he leído para desarrollar este tema? No. La respuesta es que las normas APA, en su 7ª edición, la más actualizada, nos dice que en la bibliografía, que ahora se llama referencias bibliográficas justamente, se coloca única y exclusivamente que los autores y las teorías, los libros, ¿verdad?, que han sido citados indirectamente en la tesis o en el desarrollo de este trabajo académico. Si ustedes escriben un artículo, del mismo modo, ¿verdad? Un artículo para una revista académica, deben apegarse, en este caso, por ejemplo, a las normas APA, que son aceptadas por la inmensa mayoría de las universidades y de las comunidades científicas, ¿ok? Entonces, es importante también que ustedes se relacionen con las normas APA. En una próxima entrega en esta clase vamos a conversar nosotros sobre las normas APA y las principales dudas que ustedes como estudiantes se le presentan con las normas APA. Por otro lado, al mismo tiempo yo les entregué una guía de autoevaluación que pudiera servir, por ejemplo, de hecho en esta materia va a servir para que yo los evalúe a ustedes. Allí ustedes van a saber con qué criterios yo los voy a evaluar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo les sirve a ustedes también para ir chequeando cómo van en cada una de las partes de este proyecto que tienen que entregar en esta materia. La idea es que ya ustedes no solamente desarrollen las competencias escriturales para lo que son los textos académicos, toda la vida universitaria se centra en que ustedes sepan escribir correctamente la ciencia. De eso se trata, de que sepan poner por escrito de una manera fluida, coherente, lógica, sistemática, organizada, sus ideas, ¿ok? Por ejemplo, el primer punto de esta guía de autoevaluación y de coevaluación es el título tentativo de su trabajo. El título identifica, ¿verdad?, los elementos principales y sus relaciones reflejando lo que se pretende investigar. Es decir, que en ese título debe estar, yo debo como lector inferir, primero, a qué área de conocimiento se escribe este tema, ¿verdad? Segundo, ¿cuál es el tema? Tercero, ¿cuál es el objeto de estudio? Y en qué condiciones o circunstancias ustedes van a analizar eso. Por supuesto que un título no debe tener muchas palabras, ¿no? Entonces, normalmente el título va a coincidir con el objetivo general, ¿ok? Y el objetivo general a su vez se desprende de la pregunta de investigación. Entonces fíjense qué importante es que ustedes tengan un planteamiento del problema bien fundamentado, bien cohesionado desde el punto de vista del uso sintáctico, de la redacción, semántico, ¿verdad? Que utilicen una semántica que esté relacionada, por supuesto, con la disciplina. Entonces, aquí es un desarrollo de una competencia escritural disciplinar, o sea, de la disciplina a la que ustedes están adscritos, de la que están estudiando, ¿verdad? El planteamiento del problema sería el segundo punto, ¿sí?, que está allí, claro, en la guía que yo en la estructura, mejor dicho, del escrito, está como en tercer punto, pero acá en la guía está en el segundo, que es el planteamiento del problema. Por ejemplo, allí el punto del planteamiento del problema 1, área y tema de estudio están identificados. Ustedes chequean. 2, describe las necesidades pertinentes al contexto a estudiar.
describe las necesidades pertinentes al contexto a estudiar. Todo problema está situado en un espacio-tiempo. Y eso debe estar en el planteamiento del problema. A eso me refiero cuando hablo de las circunstancias, ¿verdad?, en las que ustedes van a estudiar una realidad o van a estudiar un problema, ¿ok? Tercero, muestra apoyo de autores que sustentan el planteamiento. Como les decía, ustedes pueden hacer una revisión, ¿verdad?, de cuáles son esas teorías, y las teorías son desarrolladas